la altura de las diferentes barras. Esa era una forma de resolverlo de manera cualitativa. Les contaba que haciendo la corrección del TP me encontré con una compañera y un compañero que lo resolvieron de manera cuantitativa. O sea, se pusieron a hacer cuentas para resolver el orden de si A, B o C o D, en qué orden iban. Este es el caso de Marcia Morales. Marcia lo resolvió así. Este es el TP de Marcia. Estoy yendo a la resolución de esta parte, digamos, del TP. Acá. Marcia lo que hizo fue usar algo que vimos en la teórica que se llama el índice de Shannon-Wiener. ¿Sí? El índice de Shannon-Wiener es esta fórmula, más conocido como el índice de Shannon. El índice de Shannon me permite calcular esta H' que se llama diversidad. ¿Sí? Es un índice que se calcula en diferentes comunidades vegetales, sobre todo. Generalmente se usa para comunidades vegetales. Entonces, por ejemplo, en la comunidad A, ¿se acuerdan? Tienen en la cabeza el gráfico, ¿no? Las seis especies con clara dominancia de las especies 1 y 2, que tienen el 60 y el 30%. Entonces, Marcia lo que hizo fue ordenar las especies en su rango 1 a 6, especie 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Cada una de esas especies tiene una abundancia relativa. Ella lo que hizo fue, en el gráfico, mirar el eje Y para la especie 1 y le puso 60, 30, 7, 4, 2, 1. La suma da 104. Exactamente, estrictamente hablando, la suma es 100. Pero, o sea, no importa, o sea, no pasa nada, no, va a dar igual. O sea, ella lo que está mirando es la especie 1, 60%, la especie 2, 30%, la especie 3, no sé cuánto es esto acá, es como un 7, 8%, y esto es medio ojo, porque están muy bajitas las barras, no se ve bien. O sea, justamente, insisto, mi idea no era que lo resuelvan con el índice de Shannon, pero mi idea es mostrarles cómo también se podía resolver con el índice de Shannon y da. Entonces, Marcia lo que hizo fue armar esta tabla, esta planilla. Acá tengo las especies, mi abundancia relativa de cada una de las especies. Ahora, el índice de Shannon es la sumatoria de los logaritmos naturales de PI, y PI es como el número, digamos, de cada una de las especies sobre el número total. Ahí está. O sea, ¿cuántos individuos yo encontré de la especie 1? Esto es 60 dividido 100. ¿Sí? El número total de individuos que encontré en mi comunidad A, por supuesto, ¿no? Esto es 30 dividido 100, este número. Esto es 7 dividido 100, 4 dividido 100, 2 dividido 100, 1 dividido 100. Estos números surgen de 60 que tengo de la especie 1 dividido el número total que tengo de todas las especies, 100. Entonces 60 sobre 100, esto. A eso le saco el logaritmo natural, me da este número. Esto se hace como es una función, digamos, con la calculadora lo calculan. Y después hay que volver a multiplicarlo por este valor. ¿Sí? Es logaritmo natural de PI por PI. PI es esto, logaritmo natural de PI es esto. Este valor por este valor me da este número. Todo esto se suman. Todos conocen este símbolo, esta es sumatoria. La sumatoria de todos los PI por los logaritmos naturales de PI me da este número. Este número final es el índice de Shannon. ¿Qué me dice el índice de Shannon? ¿Qué tan diversa es la comunidad A? La diversidad para la comunidad A es de 1,1. Eso es lo que podemos decir. Bien, vamos a la comunidad B. Hago de nuevo lo mismo. En la comunidad B tengo, la comunidad B se acuerdan que tiene riqueza 6, tiene 6 especies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con abundancias relativas distintas ahora. ¿Por qué? Porque la comunidad B era mucho más equitativa. La comunidad B es esta. ¿Sí? Tengo 6 especies, pero no están repartidas como la comunidad A, que era esta. Ahora hay una dominancia mucho menos clara y hay una mayor equitatividad. Entonces, de nuevo, lo que hizo Marcia, y lo que hizo también Ale, ahora les voy a mostrar el de Ale también, que son muy similares, pero este tiene, digamos, columna por columna todas las cuentas. La especie es de rango de 1 a 6,
las abundancias, 24, 22, 20, 18, 17, 15, ¿ves que las abundancias están todas más parejas? De nuevo, esta sumatoria debería ser 100, está un poquito pasado el número, pero es despreciable, o sea, y es como, es parte del error, digamos, de no tener el valor exacto, o sea, ella lo hizo mirando el gráfico y la verdad que no se nota cuánto es. O sea, hizo de nuevo 24 dividido 100, 22 dividido 100, 20, perdón, ella no hizo 24 dividido 100, hizo 24 dividido 116 seguro, 22 dividido 116, 20 dividido 116. Lo que tengo que dividir es cada una de la cantidad de especies de 1 dividido el total de especies que encontré. Este n grande es el total. ¿Sí? Estrictamente hablando, todos estos son otros números que tenían que dar 100. Entonces yo haría 24 dividido 100, 22 dividido 100, etc. Es exactamente lo mismo, no pasa nada. Una vez que calcula este valor, calcula el logaritmo natural. Una vez que calcula el logaritmo natural, lo multiplica de nuevo por este valor, por el PI, y luego suma todos los PI, los PI por los logaritmos naturales de PI. Ahora, la riqueza de la comunidad B es de 1,77. ¿Sí? El índice de Shannon de la comunidad B es 1,77. ¿Ven cómo este índice, este valor, es mayor que el 1,1? Eso me está diciendo que la comunidad B es más diversa que la comunidad A. Cosa que nosotros también ya habíamos deducido, ya habíamos sacado la conclusión, viéndolo de manera cualitativa, viendo los gráficos. ¿Por qué? Porque la comunidad B, si bien tiene 6 especies como la comunidad A, esas 6 especies están todas más equitativas. Y eso hace que la comunidad B sea más diversa que la comunidad A. Sigo, la compañera calculó después el índice de Shannon para la comunidad C. La comunidad C hizo todo lo mismo, ¿ven? Ahora tenemos en la comunidad C 5 especies, las abundancias de cada una, calculó los PIs, logaritmo natural de PI, logaritmo natural por el PI, sumatoria, 1,07. La comunidad C es menos diversa que la comunidad B, que era 1,7, y es menos diversa que la comunidad A, que era 1,1. Voy comparando los índices de Shannon, ¿no? Ahora. Por último, calculó la comunidad D. La comunidad D tengo 4 especies. Estas abundancias, acá si la suma le dio 100. Esto me da un PI de 0,6, 0,3, 0,07, 0,3. Calculo el logaritmo natural, multiplico por el PI y lo sumo. Ahora, el índice de Shannon no llega a 1. Entonces, la comunidad D es menos diversa que la comunidad C, que es 1,07, por supuesto que la comunidad B, que es 1,77, y que la comunidad A, que es 1,03. Estos valores, estos números, le permitieron a la compañera ordenar las comunidades en B, A, C y D, que es exactamente el mismo orden que habíamos hecho, digamos, mirándolo de manera cualitativa, ¿sí? Esta es la resolución cuantitativa. El otro compañero que lo hizo así fue Alejandro, y también Ale lo hizo igual. O sea, tengo la comunidad A, acá está el índice de diversidad, esta es la cuenta final, 0,98. Ven que los valores son muy similares. Alejandro le dio 1,76 la comunidad B, a Marcia le había dado 1,77, es prácticamente lo mismo. O sea, acá no importa, ¿no? Porque en realidad la fórmula, esta acá es menos. Una vez que hacen toda la cuenta, hay que cambiarle el signo, digamos. Eso quiere decir. Entonces, finalmente queda positivo. Acá queda un negativo, pero bueno, es una cuestión de signo, nada más. O sea, lo que me interesa es el valor absoluto, el módulo. 1,76, 0,97, 0,95. ¿Sí? De nuevo, podemos ver que estas cuentas permiten ordenar B, A, C y D en función de cuál es más diversa y cuál es menos diversa. Así que, básicamente, o sea, la consigna que yo les dejé era para que lo resuelvan de manera cualitativa. Ale y Marcia me sorprendieron porque la verdad que esta forma de resolverlo es elegante, está buenísima porque le permite poner
un número y no hay, es inequívoco. O sea, el índice de Shannon de esta comunidad es tanto. O sea, el índice de Shannon de esta otra comunidad es tanto, y eso me permite comparar número versus número, digamos. Y ya no me interesa si estoy viendo la barra más alta, más baja, si están más o menos parejitos, si son iguales, no son iguales. O sea, ya no es una comparación gráfica, es una comparación numérica, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es resaltar, digamos, es que uno puede calcular de una comunidad dada un índice de Shannon. ¿Cómo? Con esta fórmula. ¿Cómo? Haciendo estas cuentas. O sea, estas cuentas se pueden hacer en una planilla de Excel. O sea, mi propuesta original era dejarles ejercicios para que calculen índices de Shannon. Me pareció que era mucho número, como que iba a ser medio confuso, que no sabía si se iba a entender esto de la diversidad. Entonces, al final dije, bueno, hagamos un ejercicio más bien cualitativo, que sea más bien visual, gráfico. Así todo, igual los compañeros optaron, digamos, por la solución cuantitativa, o sea, por hacer las cuentas. Me interesa sí que sea bien clara la resolución cualitativa, la cuantitativa no importa. O sea, buenísimo los chicos que lo hicieron, pero o sea, les queda la herramienta, digamos. O sea, no les voy a tomar que calculen un índice de Shannon en el parcial de manera numérica. O sea, quería simplemente mostrarles cómo lo resolvieron los compañeros, que está bueno, pero no es algo que lo vaya a evaluar, digamos. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió? ¿Queda un poquito más claro este ejercicio o hace falta alguna aclaración? Hola Hernán, ¿cómo va? No pasa nada, Hernán, estamos grabando, así que después subimos el video podés verlo de nuevo en YouTube. Bien. Si quedó aclarada esto, cómo se resuelve este ejercicio, vamos a hacer un repaso volando de... Sí, claro, sí. Hola de nuevo, Pablo. ¿Cómo va, Cami? Tengo una consulta que al principio no me quedaba claro del ejercicio. Justo se me cerró el trabajo práctico, perdón. Ahí te lo digo. En los dos gráficos, para ver los gráficos, hay que tener en cuenta primero la cantidad de especies que hay. O sea, eso sería como lo fundamental para mirar, ¿me explico? Sí, en realidad... Porque, Sí, te entiendo la pregunta, sí. Pues yo también me la pregunté, o sea, sí. A mí me pasaba que, por ejemplo, con el gráfico A y con el gráfico D, ¿no? El gráfico A tiene 6 especies y el gráfico D tiene 4. Sí. Pero, por ejemplo, en el 4, si comparás la especie 1 con la especie 4, tiene menor diferencia que si comparás la 1 con la 6 del A. ¿Me Sí, explico? a ver, vamos de nuevo. Para que lo pongo en pantalla, así lo pueden ir viendo todos y vamos viendo. Porque yo tampoco me acuerdo, no tengo en la cabeza también los gráficos. Vuelvo al TP de la compañía donde estaban todos los gráficos. Vos me decís, entre el gráfico A, que tiene 6 especies. Sí, y el gráfico D. D de dedo. Sí, de dedo. Que tiene 4 especies. Claro. Sí. O sea, la propuesta mía es que comparen los gráficos por pares, ¿no? Entonces, si yo comparo A versus D, A tiene abundancias relativas de la especie 1 tiene 60, la especie 2 tiene 30, la especie 3 tiene, no sé, 17, 18%, una cosa así. No, perdón, 7 u 8%, ¿sí? Anda por ahí. Las otras especies prácticamente no llegan al 5%, entonces es como que las que están estructurando la comunidad son 1, 2 y 3. Ok, ¿Sí? genial. Ahora, la comparo con la comunidad D, de dedo. Voy al último gráfico. La especie 1, 2 y 3 tienen 60, 30 y andan más o menos en el 7-8% la 3. Esto me está diciendo que la estructura, digamos, de dominancia de las diferentes especies son similares. O sea, es 60-30-7% y esta es 60-30-7. ¿Sí? Las más Sí, creo que dominantes. son las mismas. Son exactamente las mismas. Las O sea, yo primeras 4. armé estos gráficos con una tabla de Excel y puse los mismos números. A propósito, para que los escalones no queden iguales. Perfecto. ¿Sí?
Entonces, si yo comparo A versus D, veo que las dominancias son similares, entonces mi criterio para tomar la decisión de cuál es más diversa va a ser la riqueza. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos especies? ¿Sí? Ok, genial. Entonces, ahí es como que el criterio, o sea, como ante igual dominancia o equitatividad, elijo por la de mayor riqueza. ¿Sí? Lo contrario pasa cuando yo comparo A con B. Porque sí, A con obvio. B tienen igual riqueza, las dos tienen 6, pero lo que me está marcando la diferencia es la dominancia y la equitatividad. ¿Sí? Yo acá, o sea, estoy en igualdad de número de especies, o sea, la riqueza es la misma, entonces no puedo decir cuál es, que la que tiene más especies es de mayor diversidad porque tiene la misma cantidad de especies. Entonces, el criterio que adopto para definir cuál es más diversa es cuál es más equitativa. Entonces ahí sí me quedo con B, porque tengo todas las barritas más o menos parecidas en una altura similar. ¿Sí? Yo, o sea, estos que tienen estos escalones, yo le hice los escalones del mismo tamaño a propósito, para marcar, digamos, que tienen dominancia, no hay diferencia de dominancia entre A, C y D. ¿Sí? Bien, al haber más diversidad es mejor. Sí, mejor en términos ecológicos, me decís. Sí, o sea, un ecosistema depende, ¿no? O sea, es relativo, ¿no? Buenísimo, Sol, buenísimo. Sí, mi idea de explicar esto era para la gente que por ahí, o sea, tuvo la confusión en la consigna o no terminó de entender bien cómo se resolvía, le quede claro, o sea, cuál es la... Sí, tal cual. O sea, vuelvo a la pregunta de Rodrigo, si el de mayor diversidad es mejor en términos ecológicos. Un ecosistema más diverso, con mayor equitatividad, con mayor riqueza, son, digamos, un ecosistema más complejo, con mayor cantidad, digamos, de relaciones entre las especies, mayor cantidad de relaciones tróficas, de competencia, de depredación. O sea, son ecosistemas más complejos y que tienen tendencia a funcionar de manera más equilibrada. Generalmente, cuando hay algún tipo de impacto antrópico, o hay deforestación, o hay caza ilegal, o hay cambio climático, o hay todo lo que vimos, por ejemplo, contaminación, eutroficación, se producen cambios en la diversidad. Por ejemplo, y ya que estamos haciendo esta pregunta de Rodrigo es disparadora, y estábamos haciendo repaso. ¿Se acuerdan que en la última clase hablamos de contaminación de los cursos de agua por eutroficación? Que era el fenómeno que era como un aporte extraordinario de materia orgánica que me producía digamos, una superpoblación de ciertos organismos fotosintéticos. Una de las características de la eutroficación es el cambio en la estructura de la comunidad y me hace que comunidades que son, por ejemplo, como la B, equitativas, pasen a ser como la A, con una clara dominancia de una o dos especies. Una o dos especies, por ejemplo, de algas, que proliferan de manera descontrolada, porque hay un gran aporte de nutrientes, y eso hace que el resto de las especies de la comunidad disminuyan en su cantidad relativa, en su abundancia relativa. ¿Sí? Entonces, en definitiva, en limpio, el fenómeno de eutroficación lo que me está haciendo es, rompiéndome este esquema de equitatividad, pasándome a un escenario de dominancia y, en definitiva, disminuyendo la biodiversidad. ¿Sí? Porque si a mí se me baja la equitatividad y me sube la dominancia, se me disminuye la diversidad del ambiente, ¿sí? de ese hábitat, de esa comunidad. ¿Sí? Entonces, sí, esto es lo que veníamos viendo en clase. O sea, generalmente los impactos antrópicos generan cambios en la diversidad. O sea, ni que hablar si, o sea, yo estoy ahora, por ejemplo, mis condiciones son la comunidad B, y hago, no sé, la extinción de una especie, de estas 6 especies que tengo, a una la extingo. Entonces estoy bajando la riqueza. Si estoy bajando la riqueza, también estoy bajando la diversidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, la extinción me produce caídas en la diversidad, ¿sí? Cambia la abundancia relativa, o deja de existir una especie, y eso hace que se me venga abajo la diversidad. Los ambientes sanos, los ambientes, digamos, funcionales, con ecosistemas que están funcionando de manera normal, de manera no modificada, tienen buenos índices de diversidad. ¿Qué pasa? Igual, el índice de diversidad a veces también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque yo podría estar en un ambiente de desierto, por ejemplo. Y en un ambiente de desierto, donde las condiciones son hostiles, tengo poca cantidad de especies. No es una jungla, no es una selva, no es, digamos, un trópico.
sea, tengo poca cantidad de especies, pero porque es un desierto, no porque el hombre fue y deforestó. Entonces puedo tener índices bajos de diversidad en ambientes que no fueron impactados también, ¿sí? No es la regla de que todo lo que es altamente diverso no está modificado. Hay cosas que tienen baja diversidad porque naturalmente son poco diversas, ¿sí? Son ambientes que están poco colonizados, de condiciones climáticas o ambientales muy hostiles, entonces me dan índices bajos, pero no por efecto de un contaminante o del hombre o de algún disturbio, sino porque naturalmente son de baja diversidad, ¿sí? Puede pasar también, o sea, al final la ecología todo puede pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, puede pasar en ambientes que tienen introducción de especies exóticas, pueden ser especies exóticas vegetales o animales. Yo mido la diversidad en condiciones naturales sin la exótica y en condiciones modificadas con las exóticas adentro. Y cuando yo sumo especies, ahora no estoy desapareciendo por extinción, sino que estoy sumando por introducción. Y entonces en el ambiente donde ahora, no sé, por ejemplo, estoy viendo los mamíferos de la estepa patagónica. Y acá tengo la mara, acá tengo el guanaco, acá tengo el hurón, acá tengo la liebre europea, que es exótica, acá tengo el ciervo colorado, que es exótico, acá tengo el bisón, que es exótico, y acá tengo, no sé, la vaca o el caballo, que son exóticos. Todos esos animales que sumé me aumentaron la riqueza, ¿sí? En la estepa patagónica, sin ningún tipo de intervención, yo contaba, por ejemplo, 5 especies de mamíferos. Ahora, en la especie patagónica con exóticas, cuento 10. Y eso hace que esa estepa patagónica sea más diversa. Entonces, no vale tanto la regla de que cuanto más diverso es un ambiente, más son sus condiciones naturales o prístinas o sin modificación, ¿sí? O sea, el índice de diversidad por eso hay que tomarlo con pinzas y hay que, digamos, sirve a los términos de comparativos. Yo puedo comparar la estepa en una condición versus la estepa en otra, el ambiente de la laguna en una condición versus la otra. Una laguna con los ciclos normales, naturales funcionando bien y una laguna eutroficada. Y ver qué pasa con los índices de diversidad, ¿sí? Pero no hay la regla de mayor diversidad mejor, o sea, porque hay muchas excepciones siempre, o sea, la ecología está hecha de excepciones. Al final, o sea, bueno, o sea, yo creo que en gran parte mi idea era que se vayan de esta materia diciendo como, bueno, al final, o sea, no sabemos nada, o sea, no sabemos nada, o sea, es como todo el tiempo hay, la biología tiene todo el tiempo, está hecha de excepciones, o sea, y uno puede armar modelos, puede armar índices como los que vimos y trabajar, digamos, la estadística y decir esto es así, 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 y siempre va a haber algo que va a romper con esa regla. Así que, eso es lo fascinante, digamos, o sea, eso es lo lindo de esta ciencia. ¿Qué hacemos? Vamos para el repaso. Voy a la clase de ecología de poblaciones. Les voy mostrando. Ustedes vayan disparando dudas y cosas, pónganlas en el chat o hablen, o sea. A ver. Ecología de comunidades. Bien. No, esta es la de comunidades, perdón. Esta es la de poblaciones. Bien. ¿Se acuerdan que definimos la ecología como el estudio de la casa? Oikos era casa, el hogar. O sea, es el estudio del entorno. Vimos varias definiciones de ecología, o sea, según diferentes autores. Cada autor le hacía énfasis en el tipo de ecología que estudiaba, si estudiaba las comunidades vegetales, si estudiaba ecología de comunidades, Profe, ecología de poblaciones. profe, Sí, consulta. decime. Justo le iba a comentar de eso. Ahí da varias opciones, ¿no? Uh-huh. En el caso que usted pregunte, ¿uno puede juntar un poco de cada una y armar un concepto o específicamente se debe en biología expresar como lo dice, por ejemplo,
Eugene, ¿cómo dice Eugene? Odum. Oh, Sí. sí, no. O sea, uno puede elaborar su propia definición en función de lo que entiende, ¿no? O sea, por supuesto, argumentando es como que, bueno, yo por lo que entendí de este tema, para mí la ecología es esto. O sea, esas son autodefiniciones o definiciones elaboradas por uno. Estas definiciones de los diferentes autores, de Elton, Clements, Odum, son definiciones que muchas tienen más de 50 años, pero fueron como, digamos, los pilares fundacionales a definiciones posteriores, ¿no? Yo no planteo como que no, el que tiene razón es Elton o Clements o Odum. Son gente que fue desarrollando y aportando, digamos, a la ciencia de la ecología y permitieron ir construyendo nuevas definiciones, ¿sí? Y después acá hay mucha subjetividad. Uno puede estar de acuerdo con un autor o con otro autor, ¿no? O sea, cada uno tiene su marco de referencia elegido o con el que mejor, digamos, coincida. Entonces, yo no. Igual, o sea, no les voy a pedir una definición de fulano o de mengano en el parcial. O sea, no. Si eso es un poco la duda, no vamos hacia ahí. Sí me interesa por ahí que ustedes entiendan o puedan armar una definición propia, digamos. Viendo, digamos, todas las definiciones posibles, conociendo qué se sabe de la ciencia, cuáles son las evidencias, bueno, decir, mira, me parece que la ecología pasa por acá, es el estudio de esto, más o menos. Entonces, o sea, no voy a caer, digamos, en define ecología según Charles Elton. O sea, no, pues ni yo sé, o sea, no me acuerdo de esas cosas. Y eso uno va a un libro, va al Google y lo encuentra, digamos. O sea, acá la parte de esta introductoria de la clase era simplemente eso, para mostrar que la ecología es una parte, digamos, de la biología que tiene muchos grises y que sigue en continuo desarrollo. O sea, nunca está acabada, digamos. Van surgiendo en cada década diferentes autores que van aportando digamos, una evidencia más acerca de por dónde está pasando la ecología. Esta definición es la que más o menos a mí me cierra y se las formulé yo, digamos. O sea, me parece que engloba todo lo que se viene diciendo en 150, 200 años de ecología, más o menos engloba a todos los autores de la manera más, o sea, de la mayor cantidad de autores posibles. Pero hay gente que te va a decir, no, la ecología es lo que dice Krebs, es el estudio científico de las interacciones que determinan distribución y abundancia. Punto. Si yo no estoy estudiando las interacciones, la distribución y la abundancia, no estoy haciendo ecología. Eso es lo que plantea Krebs. Yo no estoy de acuerdo, o sea, pero hay gente que está de acuerdo con Krebs, o sea, no hay mucho que... o mismo, no sé, Begon es un autor muy actual, o sea, que tiene mucho peso y que realmente es fundador, digamos, de la ecología como ciencia. Todos estudiamos ecología con el libro de Begon, y él es como que definió las reglas de cómo se juega en esta ciencia, digamos. Pero uno puede estar de acuerdo o no. O sea. Así que, no sé si si te contesté, pero, o sea, no les voy a tomar la definición según los autores. Sí, contestó a mi Okay. pregunta. Lo que tiene que por ahí yo, al tener varias opciones de concepto de esto, que no sabía cómo resolverlo, porque en negrita usted pone ahí la ciencia que estudia, pero ¿y si yo quiero tomar un poco de cada uno? No, está perfecto. No tendría que haber problema, ¿no? Está perfecto. No, yo por eso, o sea, yo como docente de ciencias no le puedo decir, esta es la posta y, o sea, y el que se sale de esto está equivocado. No, porque yo tampoco lo sé. O sea, mi idea es justamente como estas son todas las cartas sobre la mesa. Ustedes después deberán ver con cuál les cierra mejor o cuál no, o sea, nada está escrito en piedra, digamos, y por eso uno está enseñando una ciencia y la ciencia se trabaja así, o sea, nada está escrito en piedra. Bien, sigo. Esta parte era muy introductoria, muy teórica. Hablaba de la ecología como una ciencia interdisciplinaria que se toca con muchas otras ramas de la ciencia. Después también hay como una visión más aplicada, si se quiere, de la ciencia. O sea, esto no... Creo que en su momento lo hablamos cuando hablamos del método científico, ¿no? O sea, hay como una especie de primera gran distinción de las ciencias cuando se habla de la ciencia básica versus la ciencia aplicada. También es otro tema que también siempre está en continua discusión o cambio. La ciencia básica como esa ciencia que busca responder preguntas esenciales que no necesariamente tienen una aplicación, ya sea tecnológica o lo que sea, o sea, es como que no se sabe, digamos,
cuál será la aplicación futura del conocimiento en ciencia básica. La ciencia aplicada busca más que nada transferir algo que se conoce de manera científica a una utilidad o a una tecnología o a algún tipo de solución, ¿sí? Esto lo estoy hablando en términos generales, o sea, y lo hablamos por ahí en las primeras clases. Hoy por hoy, no sé, por ejemplo, se está buscando la vacuna para el virus del coronavirus. Una gran forma, toda una rama de investigación para la búsqueda de la vacuna es con un bloqueador de ARN, digamos. O sea, el virus, como ya lo vimos, tiene un genoma de ARN. La idea es inhibir o bloquear el genoma del virus para que no se exprese en la célula eucariota, digamos, en la célula infectada. Y uno dice, bueno, buenísimo, eso es biología o ciencia aplicada de manera directa. Es como desarrollo una vacuna para curar una enfermedad, para salvar personas. O sea, más aplicado que eso no se me ocurre. Sin embargo, o sea, esa tecnología aplicada no existiría si no se hubiesen hecho durante décadas estudios acerca de cómo es la estructura del ARN, cómo se forman los enlaces peptídicos en las proteínas del virus, cómo son los nucleótidos del ARN, esto del fosfato, del grupo azúcar, toda la química, cómo se producen las reacciones enzimáticas. Eso es ciencia básica, o sea, no tiene ningún tipo de aplicación directa conocer la estructura del ADN o del ARN. Después, todo lo que se desarrolló después es ciencia aplicada, pero ciencia aplicada solo se sustenta o solo funciona si tengo una base de ciencia básica, ¿sí? Necesito conocer, digamos, primero fabricar las herramientas para después fabricar, digamos, lo que quiero fabricar, digamos. Pensándolo en términos metafóricos. Con la ecología pasa lo mismo. Tenemos una ecología que es básica, que genera preguntas y contesta preguntas que tienen que ver con cómo se distribuyen las especies, en qué tipo de ambiente están, quién compite con quién se alimenta de qué, dónde se alimenta mejor un animal o una planta, dónde crece una planta y dónde se seca, cómo cambian los gradientes del clima, cómo impactan las actividades del hombre. Muchas de esas preguntas son de ciencia básica, de ecología básica, pero que después van a permitir tomar decisiones que tienen que ver con la ecología aplicada, ¿sí? Y esto es un poco, digamos, lo que hablaba de esto, o sea, de cómo se aplica la ecología como ciencia, ¿sí? Esto permite, no sé, el manejo de cultivos y animales, de poblaciones, el control de malezas y plagas, la explotación forestal, el diseño de reservas y de conservación, preservación de suelos, manejo de ecosistemas. Todo esto es campo de la ecología aplicada y que requiere, necesita sí o sí de una ecología básica, ¿sí? Esto es simplemente contar todo lo que se puede hacer con la ecología de manera aplicada. Como vinimos trabajando en toda esta materia, en toda la biología general, la biología responde a niveles de organización, ¿sí? Vimos desde niveles de organización que tenían que ver con las partículas subatómicas, con cómo se forman los átomos. Terminamos hablando de cambio climático a nivel global, ¿sí? En el medio pasamos por todos los niveles de organización. Hablamos de los átomos, hablamos de las moléculas, hablamos de las macromoléculas, hablamos de la célula, hablamos de los tejidos, hablamos de los órganos, hablamos de los sistemas, de los individuos, de las poblaciones, de las comunidades y de los ecosistemas. La materia se quedó corta porque había dos clases más que no pudimos dar que tenían que ver con la organización de los tejidos, de los órganos y de los individuos. De los individuos más o menos hablamos, pero no nos quedó tiempo para hablar, por ejemplo, de los sistemas de órganos, o sea, el sistema respiratorio, digestivo, circulatorio. Lo mencionamos de manera muy tangencial cuando necesitamos hablar de ciertos procesos metabólicos, pero no pudimos ver los sistemas en sí. Entonces, la ecología trabaja, se centra principalmente en estos 4 niveles de organización. Se trabaja con los individuos, con la población, la comunidad y los ecosistemas, ¿sí? Esto es también lo de la complejidad creciente, o cómo se van integrando estos sistemas de organización, estos niveles de organización. Acá están cómo están interactuando en el espacio y en el tiempo. Las poblaciones forman comunidades, los individuos forman poblaciones. Hablamos de las propiedades emergentes. ¿Se acuerdan que cada nivel de organización tiene ciertas propiedades emergentes? Esas propiedades emergentes son propias de ese nivel de organización. Y nos metimos después de lleno en la ecología de poblaciones, ¿sí? Hablamos acerca de cómo los individuos forman parte de estas poblaciones y cómo uno puede encontrar características estructurales, digamos, o sea, esto que hablamos de las características estructurales de la población,
la biomasa, la densidad, la natalidad, la mortalidad, la dispersión. La definición de población, ¿sí? Que además tiene una cohesión reproductiva y una cohesión ecológica. Hablamos de poblaciones, cómo se distribuyen en el espacio, la existencia de poblaciones locales. O sea, poblaciones que tienen contacto, que tienen conectividad, y poblaciones que están aisladas o que están fragmentadas y separadas y forman subgrupos o subpoblaciones. Esto de la dimensión espacial, la dimensión temporal, o sea, dónde se distribuían los animales o las plantas, los individuos de esa población, históricamente, dónde se distribuyen actualmente. Después hablamos de características intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas son las características que tienen que ver con el ciclo de vida, o son pertinentes, o son propias de los individuos, o sea, surgen de los individuos. Y las características extrínsecas tienen que ver con el medio en el cual habitan, ¿sí? Por ejemplo, un ciclo de sequía es algo extrínseco que no tiene que ver, digamos, con las características particulares de los individuos, o sea, no salen de la población, sino que las aporta al ambiente. Pero esas características extrínsecas van a condicionar o van a tener algún tipo de efecto sobre las características estructurales de la población. Si la población crece, disminuye, migra, se extingue, hace una especiación, cualquier tipo de proceso que haga esa población va a tener que ver con las características extrínsecas. Acá vimos las características estructurales y dinámicas. Las estructurales, como les decía, es yo agarro una población y le saco una foto. Entonces puedo ver el número de individuos, puedo ver la biomasa, puedo ver la proporción de edades, o sea, estas pirámides poblacionales, puedo ver la proporción de sexos, eso también se puede ver con las pirámides poblacionales. Y la distribución horizontal, o sea, cómo se distribuyen en el espacio. Estamos a menos de un minuto, ¿no? Se va a cortar, así que se nos corta y volvemos. Y ya y le damos el cierre al repaso. Después, luego hablamos de características dinámicas, que estas tienen que ver con procesos de cambio, y digamos, o sea, cuáles son los patrones que podemos encontrar en las poblaciones. Curvas de crecimiento, índices, tasas. Acá les conté un poquito cómo se construyen estas características estructurales, por ejemplo, la abundancia relativa, la densidad, algunas metodologías de cómo se calculan estos parámetros, estos números de individuos por población. También, o sea, cómo uno hace para distinguir o encontrar bien. Ahora les cuento de biomasa, cómo lo podemos medir, cómo podemos trabajar. Ahí, Rodrigo hizo una pregunta en el chat, así que cuando se nos corta y ahora retomamos y hablamos un poquito de esto. Y voy a volver para atrás, porque me parece que no hablamos mucho de la biomasa, no le di mucha pelota.